Buen día, hoy día vamos a estudiar el libro de Números, el capítulo 11 del verso del 1 al 35 y el título es Jehová envía codornices. Empecemos leyendo el texto bíblico. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná en nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo, y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés, y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de lo cual juraste a nuestros padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne, que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, y si he hallado gracia ante tus ojos, y que yo no vea mi mal, entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo, y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Pero el pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni dos, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices, y la aborrezcáis por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y lloraste delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés, 600,000 a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices, ¿le daré carne y comerán un mes entero? ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que le basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu profetizaron y no cesaron, y habían quedado en el campamento 2 varones llamados el uno Eldac y el otro Medac, sobre los cuales también reposó el espíritu, y estaban estos entre los escritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés, y dijo, Eldac y Medac profetizan en el campamento. Entonces respondió José, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés respondió, ¿tienes tú celo por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiere su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Y vino un viento de Jehová, y trajo codornices del mar, y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche, y todo el día siguiente recogieron codornices, y el que menos recogió 10 montones, y las tendieron para cielo largo alrededor del campamento, y aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibroth Hattaavah,
por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. De Kibrot Hattava partió el pueblo Hazeroc y se quedó en Hazeroc. Bueno, empecemos. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. La gente estaba emocionada de estar finalmente en camino hacia la tierra prometida, pero no era como se lo habían imaginado. Muchos pensaban que iba a ser un recorrido fácil, pero había mucho camino por recorrer, y empezaron a sentirse insatisfechos y desanimados. Por alguna razón las escrituras no nos dice por qué se quejaron. Por lo que sí sabemos es que esas quejas fueron oídos por Dios, ya que Dios nos conoce hasta nuestros más íntimos pensamientos. Dios es omnisciente y es plenamente consciente de todas nuestras quejas. Ellos no recuerdan que Dios ha sido fiel y ha estado con ellos todo ese tiempo por medio de una columna de nube y de fuego. La gente había estado acampando al pie del monte Sinaí por bastante tiempo, pero luego toman un viaje de 3 días hasta el desierto de Parán, y una vez más los israelitas empiezan a quejarse. Quejarse daña a otros y muchas veces puede ser hasta contagioso y hasta destructivo. Quejarse es una señal de desconfianza de la provisión de nuestro Señor, y es una ofensa para Él, ya que demuestra una falta de fe en su bondad hacia aquellos a quienes ha redimido. A veces nosotros podemos desconfiar de la provisión de Dios, pero debemos recordar que Él siempre ha estado con nosotros y nos ha ayudado muchas veces a pasar momentos difíciles. Siempre ha estado a nuestro lado. ¿Por qué tener dudas de que va a estar en el futuro también con nosotros? Vemos que el pueblo se queja. Dios no es ajeno, al contrario, oye y ocasiona que se arda su ira, y como consecuencia consumió el extremo del campamento. Recordemos que Dios es fuego consumidor. El fuego de Dios consumió la parte extrema del campamento. Esto nos enseña que cerca de Dios tendremos más seguridad, pero a medida que nos alejemos de Él estamos más expuestos. Esto ocurre en nuestra vida diaria. A veces, particularmente a mí me ha pasado de que hay etapas en mi vida en que me he alejado de Dios, y cuando me he alejado de Dios es cuando he pasado muchas pruebas o mucha disciplina de parte de Dios hacia mi persona. Y he pasado situaciones en las cuales he sido afectada en la salud o económicamente, pero gracias a Dios que Dios siempre nos muestra su amor por medio de la disciplina también, para poder acercarnos más a Él. Ahora, no sabemos exactamente la ubicación en donde, qué parte del campamento, qué lado del campamento fue quemado, solo nos indica que fue en el extremo. Supongamos que tal vez ahí estaban las personas que se quejaban, y es por eso que fueron consumidos. Solo hacemos esa suposición, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el pueblo? Pues clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Bueno, habrá sido un incendio muy terrible, ya que acudieron a Moisés para que él pueda interceder y pueda Dios parar o extinguir el fuego en medio del campamento. Y vemos que Moisés es más que refleja exactamente la figura de Cristo, ¿no?, que intercede por nosotros en aquel momento de angustia o necesidad. Recordemos que Cristo es nuestro intercesor, es el mediador, es el abogado y sumo sacerdote para poder reconciliarnos con Dios el Padre, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Qué significa la palabra Tabera? Tabera significa incendio o ardor. Lamentablemente tuvieron que sufrir las consecuencias de su incredulidad y su desobediencia ante Dios, y es un acontecimiento que no debieron olvidar. Pero a pesar de todo, ellos siguieron quejándose en diferentes oportunidades en su recorrido en el desierto. La Biblia dice en Nahum 1:6: ¿quién permanecerá delante de su ira y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Ya,
Continuamos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, la cebolla y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Vemos que los extranjeros que se habían mezclado con, en este caso en la salida de Egipto, con el pueblo de Israel, empezaron a tener un vivo deseo y comenzaron a crear una insatisfacción en el campamento, sobre todo en el pueblo de Israel, porque comenzaron a llorar porque tenían poca carne. Han pasado más o menos aproximadamente 2 años en que han tenido maná, maná para el desayuno, maná para el almuerzo, maná para la cena. De repente se ven influenciados por los extranjeros y empiezan a desear todas las comidas que comían siendo esclavos en Egipto. Vamos a hacer la comparación, ¿no? Los extranjeros, los israelitas y la esclavitud. Los extranjeros, muchas veces la amistad con el mundo hace que influya en nuestras emociones y en nuestros deseos. En el caso de israelitas podemos analizar que si nos dejamos llevar por nuestros deseos carnales y dejamos de enfocarnos en la palabra de Dios, podemos caer en la misma situación que los israelitas, que se vieron influenciados por los extranjeros. Recordemos que los israelitas fueron liberados de la esclavitud de Egipto, y esto nos enseña que Dios nos ha llamado a ser libre y no volver al pasado, porque todo eso es pasajero. En Romanos 8:5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Muchas veces somos influenciados tanto por las amistades de este mundo, la influencia de este mundo, las cosas temporales, y me ha pasado muchas veces en que Dios me ha tenido que disciplinar para poder seguir adelante, porque nosotros somos muchas veces injustos y muchas veces nos equivocamos, pero la Biblia dice que Él siempre es fiel y siempre nos ayuda a seguir adelante, siempre está a nuestro lado. Acá vemos pues el pescado, la cebolla, los pepinos, ¿no? Los israelitas en este caso extrañaban comer estas comidas que sabían degustar en Egipto, pero recordemos que lo comían en esclavitud, no en libertad. Era preciso recordar cómo es que pasaban sus momentos de esclavitud, de aflicción, de dolor. Eso es lo que no recordaban, sino recordaban solamente las delicias y los manjares y la parte buena de lo que ellos decían gozar. Ahora, los alimentos que ha descrito en esta parte de la Biblia son carne, pescado, frutas y verduras. En este caso era algo jugoso y refrescante, y estaban aburridos pues de la dieta, ¿no? Querían un poco de variedad, querían carnes y verduras. El pueblo de Israel en el desierto, donde no había nada jugoso o refrescante, empezaron a extrañar todos estos alimentos. Y bueno, acá debemos recordar que debemos desear a Cristo, que es el maná del cielo, y aprender a contentarnos en Él. Es en vano pensar en la vida antes de Cristo, y esas cosas eran tentadoras, pero no satisfacían. Es verdad, muchas veces podemos, hemos salido de Egipto y estamos caminando en el desierto de la vida, y de repente volvemos a recordar ciertos episodios del pasado, y recordamos quizás el placer temporal de disfrutar esas cosas, pero no recordamos que quizás cuáles eran las consecuencias, y que muchas veces vivíamos en tormento y no había paz o tranquilidad, o no podíamos dormir en paz, sobre todo, ¿no? Y que la culpa nos acompañaba. Entonces eso es lo que podemos comparar con esta situación de los israelitas en el desierto. Recordemos que el maná era un regalo amable de Dios, ¿no? El maná Dios les dio de alimento al pueblo de Israel durante esos 40 años en el desierto. Pero la queja del pueblo de Israel era una señal de falta de fe, ¿no? Se olvidaron pues de la esclavitud y la opresión de Egipto, y solamente recordaron los manjares, más no recordaron el resto de cosas que tuvieron que atravesar. El anhelo de las personas es porque lo que alguna vez tuvieron, pero en el desierto ya no existía nada de esas cosas, ¿no? En el desierto era un camino duro, donde tenían que vivir por fe prácticamente. En la Biblia, en Efesios capítulo 2, verso 1 de verso 3 dice, no, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire,
El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es algo que yo también tengo que recordar, entender que no debemos estar anhelando las cosas que hemos dejado atrás cuando vivíamos esclavos del pecado. Deberíamos querer vivir nuestras vidas sin desear los deseos de la carne y las cosas que nos tientan, que muchas veces son temporales y que siempre van a dejar un vacío en nuestro corazón. Ellos, el pueblo de Israel, comenzaron a recordar el pasado, querían vivir la sensación de comer carne y se dejaron llevar por las personas extranjeras y pusieron sus ojos en el mundo de esclavitud. Desecharon el maná que proveía de Dios, ¿no? Y el maná pues representa a Cristo. Y ellos veían con desprecio la provisión y el cuidado de Dios. El maná se describe como una semilla de culantro y su color era como el del color del bedelio. La semilla de culantro es pequeña y el color de bedelio es blanco, perlado. Todo esto nos muestra a Cristo, pequeño a los ojos del mundo, sin embargo es la única fuente de alimento verdadero para este mundo perdido. El color blanco significa su pureza y sin ninguna contaminación en absoluto. El pueblo se esparcía y recogía el maná. Cada israelita tenía el deber de recoger de acuerdo a su necesidad. Sería algo para anticipar y disfrutar en la comunidad, como buscar a Cristo en los mensajes en las escrituras, ¿no? En los pasajes de la Biblia. Todos los días tenemos que buscar en la palabra de Dios ese tesoro escondido que Dios nos ha dado, nos ha regalado, y nosotros tenemos el privilegio de poder confiar y creer en sus promesas, ¿no? En Mateo capítulo 13, verso del 45 al 46 dice: también el reino de Dios es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. Es un tesoro la palabra de Dios que nos ha dado a nosotros. Imaginemos a los israelitas en el desierto, miles de ellos tenían que ser alimentados. Hablamos de una multitud de personas. ¿Cómo es que Moisés podía alimentar a tantas personas? Pero no dependía de Moisés, sino Dios, quien proveía a su pueblo el maná para que puedan sobrevivir en ese desierto áspero y duro, al cual tenían que caminar por muchos años. La Biblia dice que el pueblo de Israel molía el maná en molinos o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía tortas, y su sabor era como un sabor de aceite nuevo, o sea, era agradable. Cristo, en este caso, se ofreció libremente y está disponible a todos, ¿no?, los que quieran acercarse a Él, y satisface todas las necesidades y viene con la garantía de que durará más que nuestro viaje en la tierra prometida. Nunca dejará de aparecer y nos sostiene por completo y para siempre. Qué delicia es saborear la palabra de Dios, ¿no? Qué agradable ese alimento que Dios nos da por medio de su palabra. El maná del desierto debía ser molido, luego horneado en sartenes y comido. Y así como el desierto, así fue el pan eterno del cielo, Jesucristo, y su carne fue cortada en cintas sangrientas para proporcionar curación para la humanidad, ¿no? No debemos olvidar el sacrificio de Cristo en la cruz por nuestros pecados. En Isaías capítulo 53, verso 5 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El sabor, en este caso del maná, se compara como rico y cremoso aceite de oliva que proviene de la capa superior del primer prensado de las aceitunas. Y la casa de Israel lo llamó maná y era como semilla de culantro blanco y su sabor era como hojuelas de miel, ¿no? Es dulce, agradable. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Acá podemos comparar que Jesús es el pan de vida que descendió del cielo a un mundo lleno de oscuridad. En Juan capítulo 1, verso 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En lugar de permitirles morir de hambre en el desierto, Dios le dio este manjar celestial llamado maná durante todo el tiempo. Estamos en el desierto de la vida, caminando durante nuestro recorrido. Muchas veces vamos a desanimarnos y vamos a cansarnos de caminar este recorrido, pero es ahí donde podemos refugiarnos en las palabras de Dios y Él nos dará la fuerza suficiente para seguir hacia adelante, hacia nuestro destino eterno.
Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por su familia, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Moisés empezó a escuchar al pueblo llorar. A pesar de tener un alimento diario, se quejaban, como niños caprichosos, ¿no? Deseando los alimentos que comían en Egipto. Y como estaban insatisfechos de la provisión de Dios, siempre trataban de manifestar su insatisfacción continua a Moisés. Es posible que en algún momento pudiéramos volver atrás por poner nuestra mirada nuevamente en la esclavitud. Pues sí, muchas veces somos tentados a retroceder y sí, y quizás cometamos el error de volver atrás. Lo digo por experiencia propia, porque sí lo he hecho en algún momento de mi vida, en muchas etapas me ha pasado. Yo conozco el Evangelio desde muy pequeña, mi abuela me enseñó la palabra de Dios. Tuve muchas etapas de mi vida en las cuales mi único refugio fue Dios y me ayudó mucho y doy gracias a Dios porque hasta la profesión que tengo y todo lo que tengo en este mundo se lo debo a Él. Pero sí, he sido desobediente, muchas veces he querido huir de Dios, he querido correrme de Dios, pero Dios siempre ha sido bueno. Dios, a pesar de todo lo que pueda haberme equivocado, Él nos ama y muchas veces me ha tenido que disciplinar para poder volver a su camino. Y aunque la disciplina no ha sido nada sencilla porque muchas veces duele, pero ese dolor a la larga ocasiona de que me acerque más a Él y me refugie más a Él, porque no puedo vivir esta vida lejos de Dios, me es imposible, y aunque quiera me pasa lo mismo que Jonás, pero Dios es bueno y siempre nos da fuerzas para seguir adelante. Ahora vemos a Moisés que comienza a decirle a Dios: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Moisés comenzó a sentir la carga y empezó a clamar a Dios. Y llega un punto en el cual empieza a frustrarse, ¿no? Porque ha sido demasiada la carga sobre él. Él dice: concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas: llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, en la tierra la cual juraste a sus padres. Ahora dice: ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Vemos la desesperación de Moisés ante su propia incapacidad de resolver este problema tan inmediato, que lo lleva a cuestionar la capacidad de Dios para proveer a su pueblo. Moisés dice: y así lo haces tú conmigo, y yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia ante tus ojos, que yo no vea mi mal. Vemos a un Moisés que no tiene ni esperanza y prefiere estar muerto antes que soportar a un pueblo ingrato que se quejaba continuamente. Pero recordemos en Mateo capítulo 11 verso 30 dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cómo calmaría la queja de millones de personas? Es una buena pregunta. ¿Cómo Moisés podía soportar la queja de tantas personas? El gozo de la vida se encuentra en la vida eterna y solo puede ser en Dios. Esa carga, en el sentido último, es el yugo de la ley misma, y a quien Moisés solicitó aquel que también llevó esa carga hasta la cruz del Calvario y que en ese lugar lo arrojó lejos. En su lugar hay algo mejor, algo ligero y fácil y algo glorioso. La maravillosa gracia de Dios es suficiente para ti y para mí. En 2 de Corintios capítulo 12 verso 9 dice: y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la tierra del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré el espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Ahora Dios es quien responde a Moisés y le da instrucción de reunir 70 ancianos y llevarlos a la puerta del tabernáculo. Ellos tenían que esperar hasta que Dios descienda y se manifieste. Dios le dará el Espíritu Santo a los 70 ancianos para que puedan hacer este trabajo con Moisés. Vemos que Dios es misericordioso y empieza a dar reposo a Moisés. Vemos acá la puerta del tabernáculo, los 70 ancianos, número 70 equivale a restauración o liberación.
Recordemos que la puerta del tabernáculo siempre representa a Jesús la puerta, y Dios tuvo compasión de su pueblo y de Moisés y puso la carga sobre 70 ancianos en señal de misericordia. Y él respondió: mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Pero el pueblo dirá: santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo: ¿quién nos daría comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Bueno, vemos que luego vendrían instrucciones para el pueblo de Israel, porque era tiempo de que el pueblo se santifique, para que puedan recibir de Dios la carne que tanto pedían. No sabían que detrás de todo esto iba a venir un juicio de parte de Dios. En este caso podemos entender que los juicios de Dios son santos. Dios ordena que su pueblo se santifique porque Dios le daría de comer carne por haber murmurado contra él. El pueblo al murmurar ha actuado mal con Dios al despreciar su provisión, y es necesario que se santifiquen para alcanzar misericordia de Dios. Dios le dio lo que ellos pedían, pero en señal de juicio. Todo lo que hagamos siempre trae consecuencias. Muchas veces Él nos deja que aprendamos de dichas consecuencias en nuestra vida. Detrás de todo esto hay una gran lección. Dios utilizará su mal comportamiento del pueblo de Israel para enseñarle su misericordia. Él nos da el libre albedrío en tomar decisiones. En Lamentaciones capítulo 3 verso 22 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Si no fuera por la misericordia de Dios, ¿dónde estaríamos en este momento? Ahora, dice: no comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo: ¿para qué salimos de acá, de Egipto? Vemos que el juicio de Dios sobre su pueblo fue que comieran por un mes entero carne. Dios le concedió lo que pedían. Bueno, ¿y por qué? Algunas veces Dios nos da lo que deseamos para castigarnos, para mostrarnos cuáles las consecuencias de nuestras malas decisiones. Y esto me ha pasado particularmente. Muchas veces he deseado cosas que no están dentro de la voluntad de Dios, y Dios ha permitido que pueda alcanzarlas, pero después he tenido que pagar las consecuencias de mis actos y darme cuenta que sin Dios no soy feliz. Bueno, vemos que Dios le dio carne. Dios tuvo misericordia de ese pueblo porque pudo haberlos consumidos con fuego por rechazar su protección y cuidado. Pero Moisés intercede y les pide que se santifique. Dios le daría lo que ellos tanto pedían, no los consumió, pero dejó que ellos aprendieran las consecuencias de sus actos. Dios no quiere que recordemos Egipto, porque ahí éramos esclavos, y sin Dios en nuestra vida, el propósito de Dios es que miremos hacia adelante. La lección que ellos aprenderían es que llegarían a hastiarse de la carne. Muchas veces mirar atrás solo nos traerá amargura a nuestras vidas. Entonces dijo Moisés: 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices: le daré carne y comerán un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que le basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Bueno, Moisés habla como si desconfiara de la provisión de Dios. Dudaba de que no hubiera tanta carne para alimentar a demasiada gente. Dios le suministró abrigo, alimento al pueblo de Israel durante los 40 años en el desierto, y nunca los abandonó. Moisés dudaba. Decía: ¿cómo podría alimentar a 600,000 personas de carne por un mes? Pensó que no le alcanzaría de todos los animales que ellos tenían, ni aun los peces que juntaran del mar podrían satisfacer esa necesidad, pero para Dios no hay nada imposible. Moisés no entendió que Dios le proveería la carne. Moisés solo vio sus limitaciones, miró lo que sus ojos querían ver, y no vio más allá. Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano a Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Bueno, Dios le responde y le indica que tiene todos los recursos para alimentar a todo el pueblo de Israel. Es Dios el creador de todo el universo. ¿Hay algo imposible para Él? El Dios proveedor, el Dios supremo que tenemos, es capaz de alimentar a tanta cantidad de personas, y Él siempre está pendiente de sus hijos.
Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando puso sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Dios le dijo a Moisés que reuniera a los 70 ancianos alrededor de la tienda de reunión, y luego Dios colocó su Espíritu Santo sobre cada anciano y le permitió profetizar, es decir, hablar las palabras de Dios. En efecto, Dios selló su aprobación divina sobre estos ancianos y lo equipó para ayudar a Moisés a guiar a las personas rebeldes del pueblo de Israel, ya que la mayoría de ellos siempre se quejaban continuamente. Y habían quedado en el campamento dos varones llamados el uno Eldac y el otro Medac, sobre los cuales también reposó el Espíritu, y estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. Bueno, la obra del Espíritu Santo no se limitaba a una geografía específica. Habían dos hombres que no habían estado presentes en el tabernáculo, pero igual fueron llenos del Espíritu Santo. Eldac significa Dios es un amigo o Dios ha amado, y Medac significa amado. Los dos eran parte de los 70, pero no estaban presentes en el tabernáculo, pero igual en donde estaba el Espíritu Santo reposó sobre ellos y profetizaron. Por alguna razón, Eldac y Medac no fueron a la reunión. Sin embargo, eso no fue impedimento para que Dios derramara su Espíritu sobre ellos, y Dios no hizo diferencia entre aquellos hombres. Estos dos hombres, Eldac y Medac, disfrutaron de la gracia de Dios a pesar de no haberse reunido con los 70 en la tienda de reunión, pero ellos también profetizaron. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés, y dijo, Eldac y Medac profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celo por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiere su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Ahora vemos a un Josué celoso de que otros hombres hablaran en nombre de Dios. Moisés manifiesta a Josué su interés de que todo el mundo profetice y que no sea el único. Él quería que casi toda la mayoría del pueblo de Israel pueda profetizar. Dios derrama su espíritu sobre aquellos. ¿Quiénes somos nosotros para impedirlo, no? Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento. Un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Acá vemos pues el campamento y bueno, Dios utiliza el viento para poder traer del mar las codornices hasta donde estaba ubicado el campamento por ambos lados, ¿no? Dice que fue 2 codos sobre la faz de la tierra, que equivale a aproximadamente 90 centímetros, en la cual estaba cubierto de codornices. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recibieron codornices. El que menos recogió 10 montones y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Estaban recogiendo las codornices del pueblo de Israel. El pueblo prefirió recoger por 2 días las codornices. Dejaron de dormir, dejaron todas sus actividades solo para poder guardar lo más posible, ¿no? Querían tratar de acumular todas las codornices que pusieran en sus canastas y tratar de llenarlas lo suficiente. Dice que recogieron 10 montones y lo colocaron alrededor del campamento. Y tanta era su desesperación y codicia de guardar lo que más pudieran alcanzar, de llenar lo que pueda para poder comer dicha carne. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió a Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Acá vemos un pueblo codicioso que le cae la ira de Dios y el pueblo asumió las consecuencias. Acá en querer el pueblo tratar de acaparar todas las codornices que puedan, y vemos que cuando se encontraban masticando la carne es ahí donde la ira de Dios llega a ellos. Acá vemos también otra lección, que tarde o temprano nuestras acciones en desobediencia siempre traen consecuencias. El juicio de Dios nos alcanza. En Salmo 106, versos del 13 al 15, dice, bien pronto olvidaron sus obras y no esperaron su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibroth-Hattaavah, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. De Kibroth-Hattaavah partió el pueblo a Haserot y se quedó en Haserot.
Acá vemos un pueblo codicioso. El resultado fue su propia muerte, porque Dios le dio lo que pedían y estaban preparados para morir a causa de ellos. El juicio de Dios cae sobre aquel pueblo codicioso, que desechó el maná para ansiar carne, y nos muestra las consecuencias de desechar el maná, que vendría a ser una representación de Cristo. Alimentar nuestra carne y nuestros deseos solo traen juicios. En Salmos, capítulo 78, del verso 26 al 31, dice: Moisés el solano en el cielo, y trajo con su poder el viento sur, e hizo llover sobre ellos carnes como polvo, como arena del mar, aves que vuelan, las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo. No habían quitado de sí su anhelo, y aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos, y derribó a los escogidos de Israel. El juicio de Dios cayó sobre aquel pueblo codicioso, ¿no? Acá vemos la ubicación de Kibro-Hatava, que significa sepultura de la codicia. Como hemos visto, en Kibro-Hatava, que significa sepultura de la codicia, el pueblo de Israel aprendió la misericordia de Dios, pero también que sus actos traen consecuencias si persistimos en volver al pasado, a nuestro pasado pecaminoso. Hazerok significa aldeas y campamento, y ese es otro punto donde ellos tenían que avanzar, dejando atrás aquel incidente en donde fueron castigados por su codicia. En nuestra vida también debemos avanzar aprendiendo la voluntad de Dios. En conclusión, en medio de las quejas, en medio de la rebelión, Dios envió maná del cielo al pueblo de Israel, y Jesús también vino de los cielos para darnos su vida, aunque solo merecemos la muerte en el desierto, lejos de su provisión. Pero Dios en su misericordia nos abraza en su gracia redentora por medio de Jesús. En Hebreos capítulo 4, verso 16 dice: Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si bien es cierto, nosotros muchas veces hemos fallado a Dios y no somos perfectos, pero lo importante es entender que debemos seguir adelante en el camino del desierto, siempre poniendo nuestra mirada en Jesús. Como dice la Biblia, tenemos un abogado. Si hemos fallado, acerquémonos al trono de la gracia y continuemos hacia adelante. Que su misericordia siempre nos acompañe.